Módulo número 8. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Coagulación intravascular diseminada. Enfermedades del sistema hemolinfopoyético. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, junio de 2021. Contenido. Concepto, etiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, exámenes complementarios, complicaciones, diagnóstico, pronóstico y el tratamiento. Trastornos hemorrágicos. Coagulación intravascular diseminada, insuficiencia hepática y deficiencia de vitamina K. Definición. La coagulación intravascular diseminada, denominada también coagulopatía de consumo o desfibrinación, se debe a un amplio número de trastornos graves. En la mayoría de los pacientes el proceso de base domina el cuadro clínico, pero en algunos casos, por ejemplo, neoplasia maligna oculta, envenenamiento, la coagulación intravascular diseminada puede ser la manifestación inicial o predominante del trastorno. La coagulación intravascular diseminada nunca se produce de forma aislada, sin una causa desencadenante. Biopatología. La coagulación intravascular diseminada es un trastorno trombótico desde el punto de vista fisiopatológico. Sin embargo, su manifestación clínica puede ser una hemorragia generalizada en los casos agudos. Los mecanismos fisiopatológicos básicos, con independencia de la causa, es la entrada a la circulación de sustancias procoagulantes que provocan la activación sistémica del sistema de la coagulación y las plaquetas. Esto da lugar a un depósito diseminado de trombos de fibrina y plaquetas en la microvasculatura. En la mayor parte de los casos el estímulo procoagulante es el factor tisular, una lipoproteína que normalmente no se expone a la sangre. En la coagulación intravascular diseminada el factor tisular accede a la sangre por una lesión tisular, por la producción en células malignas o por expresarse en la superficie de los monocitos y las células endoteliales por mediadores inflamatorios. Los componentes de la respuesta inflamatoria y del sistema de la coagulación se activan mutuamente en algunas formas de la coagulación intravascular diseminada, como la sepsis. El factor tisular activa la generación de la trombina, una proteasa de la coagulación, que induce la formación de fibrina y la activación de las plaquetas. En algunos casos específicos de la coagulación intravascular diseminada, otros procoagulantes distintos del factor tisular, por ejemplo, una proteasa de cisteína o mucina en determinadas neoplasias malignas, y proteasas distintas de la trombina, por ejemplo, tripsina en la pancreatitis, enzimas exógenas en los envenenamientos, representan el estímulo procoagulante. En la coagulación intravascular diseminada aguda no compensada se consumen factores de la coagulación a una velocidad que supera la capacidad del hígado de sintetizarlos, y las plaquetas se consumen por encima de la capacidad de liberarlas de los megacariocitos de la médula ósea. Las manifestaciones de laboratorio resultantes en estas circunstancias son una prolongación del tiempo de protrombina y del tiempo de tromboplastina parcial activado, así como trombocitopenia. El aumento de la formación de fibrina en la coagulación intravascular diseminada estimula un proceso intensificado de fibrinólisis secundaria en el cual los activadores del plasminógeno generan plasmina para digerir la fibrina y el fibrinógeno, hasta los productos de degradación de la fibrina y el fibrinógeno. Los productos de degradación de la fibrina son potentes anticoagulantes circulantes, que contribuyen aún más a las manifestaciones hemorrágicas de la coagulación intravascular diseminada. El depósito intravascular de fibrina puede producir la fragmentación de eritrocitos y ocasionar la presencia de esquistocitos en los frotis de sangre. Sin embargo, la anemia hemolítica microangiopática franca es poco frecuente en la coagulación intravascular diseminada. La trombosis microvascular oclusiva en la coagulación intravascular diseminada puede comprometer la irrigación de algunos órganos y causar una insuficiencia multiorgánica, sobre todo cuando se asocia a alteraciones hemodinámicas y metabólicas sistémicas. Causas de base. La coagulación intravascular diseminada siempre se asocia a una causa de base, que por lo general se debe identificar y eliminar si se quiere tratar con éxito la coagulopatía. El desarrollo de la coagulación intravascular diseminada en muchos de estos trastornos se asocia a un mal pronóstico.
La infección es la causa más frecuente de la coagulación intravascular diseminada. El síndrome se asocia sobre todo a sepsis por microorganismos gram negativos o gram positivos, aunque puede desencadenarse también por otros microorganismos de tipo bacteriano, fúngico, viral, por rickettsias o protozoos. La placenta y el contenido uterino son fuentes con abundante factor tisular y otros procoagulantes que normalmente quedan excluidos de la circulación materna. Las complicaciones obstétricas, sobre todo del tercer trimestre, pueden asociarse a diversas manifestaciones clínicas de la coagulación intravascular diseminada cuando se rompe esta barrera. Estos síndromes van desde la coagulación intravascular diseminada aguda fulminante y con frecuencia mortal por embolia de líquido amniótico hasta una forma subaguda o crónica de la coagulación intravascular diseminada por retención de un feto muerto. Otros problemas obstétricos asociados a la coagulación intravascular diseminada son el desprendimiento de placenta, la toxemia y el aborto séptico. Tabla 175, 1. Causas principales de coagulación intravascular diseminada. Infecciones. Sepsis por bacterias gram negativas. Otras bacterias, hongos, virus, fiebre maculosa de las montañas rocosas, paludismo. Reacciones inmunitarias. Reacciones transfusionales, incompatibilidad ABO-RECHE. Complicaciones obstétricas. Embolia de líquido amniótico. Retención de feto muerto. Desprendimiento prematuro de placenta. Toxemia, preeclampsia. Aborto séptico. Neoplasias malignas. Carcinoma pancreático. Adenocarcinomas. Leucemia promielocítica aguda. Otras neoplasias. Insuficiencia hepática. Pancreatitis aguda. Envenenamiento. Síndrome de dificultad respiratoria. Traumatismo, shock. Como son lesión cerebral, lesión por aplastamiento, quemaduras, hipotermia o hipertermia, embolia grasa, hipoxia, isquemia, cirugía y por último las enfermedades vasculares. Hemangioma gigante, síndrome de Casabats-Merritt, aneurisma aórtico, tumores vasculares. Figura 175, 1. Proceso fisiopatológico de la hemorragia, la trombosis y las manifestaciones isquémicas en pacientes con coagulación intravascular diseminada. Diagrama de flujo que ilustra el proceso fisiopatológico de la hemorragia. Estímulo. Este es el evento inicial que desencadena el proceso. Elaboración-liberación de factor tisular. Este factor es liberado en respuesta al estímulo. Producción de trombina. El factor tisular desencadena la producción de trombina. Activación de las plaquetas. La trombina activa las plaquetas, células sanguíneas que ayudan a formar coágulos. Fibrina intravascular. La fibrina es una proteína que se forma en respuesta a la trombina y ayuda a formar un coágulo sanguíneo. Trombosis. Este es el proceso de formación de un coágulo sanguíneo. Necrosis tisular. Esto se refiere a la muerte de tejido debido a la falta de suministro de sangre. Fibrinólisis secundaria. Este es el proceso de descomposición del coágulo de fibrina. Agotamiento de los factores de la coagulación. Esto puede llevar a condiciones como la trombocitopenia, con un bajo recuento de plaquetas, y la hemorragia con un sangrado excesivo. Figura 175, 2. Coagulación intravascular diseminada secundaria a septicemia estafilocócica. Obsérvense las características hemorragias cutáneas, que oscilan de pequeñas lesiones purpúricas a equimosis más extensas. Las formas crónicas de la coagulación intravascular diseminada se observan en diversas neoplasias malignas, sobre todo en el cáncer de páncreas y los adenocarcinomas digestivos secretores de mucina, en los que predominan las manifestaciones trombóticas más que hemorrágicas. El tratamiento con ácido todotransretinoico ha reducido en gran la incidencia de la coagulación intravascular diseminada grave en pacientes con leucemia promielocítica aguda. No se sabe si la insuficiencia hepática puede ser causa de la coagulación intravascular diseminada o sencillamente su aparición agrava una coagulación intravascular por alteraciones de la eliminación de los factores de la coagulación activados, la plasmina y los productos de degradación de la fibrina. El veneno de serpiente contiene diversas sustancias que pueden afectar a la coagulación y la permeabilidad endotelial. Las mordeduras de la serpiente de cascabel y otras víboras pueden originar la coagulación intravascular diseminada grave por introducción de estas toxinas exógenas y liberación del factor tisular endógeno por la necrosis de los tejidos. La probabilidad y la intensidad de la coagulación intravascular diseminada causada por traumatismo, cirugía y shock se relacionan con la extensión de las lesiones tisulares y los órganos afectados.
El encéfalo es una fuente especialmente rica de factor tisular, de manera que los traumatismos craneoencefálicos pueden precipitar una la coagulación intravascular diseminada aguda. Los aneurismas aórticos de gran tamaño, los hemangiomas gigantes y otras malformaciones vasculares pueden causar una la coagulación intravascular diseminada subclínica o clínica, que se inicia localmente en la vasculatura anómala, pero puede derramarse hacia la circulación sistémica. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de la coagulación intravascular diseminada dependen de la naturaleza, la intensidad y la duración del estímulo subyacente. La coexistencia de hepatopatía potencia la coagulación intravascular diseminada de cualquier causa. La coagulación intravascular diseminada de grado suele ser asintomática y se diagnostica exclusivamente por alteraciones de laboratorio. Las complicaciones trombóticas de la coagulación intravascular diseminada se suelen producir con algunas enfermedades crónicas de base, como el síndrome de Trousseau en el cáncer. La coagulación intravascular diseminada puede manifestarse como atrocianosis y gangrena de los dedos de las manos en los pacientes en estado crítico con compromiso hemodinámico y que reciben vasopresores. La necrosis hemorrágica de la piel y la púrpura fulminante pueden ser otras manifestaciones de la coagulación intravascular diseminada. La hemorragia es el hallazgo clínico más frecuente en la coagulación intravascular diseminada aguda no compensada. La hemorragia se puede limitar a sitios de intervención o de anomalías anatómicas, pero suele ser generalizada en los casos más graves e incluye equimosis generalizadas y un sangrado difuso en sábana en mucosas y orificios. Diagnóstico. El diagnóstico de laboratorio de la coagulación intravascular diseminada grave aguda no suele resultar difícil. El consumo y la inhibición de la función de los factores de la coagulación prolongan el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado y el tiempo de trombina. El consumo de plaquetas ocasiona citopenia. La fibrinólisis secundaria aumenta los títulos de productos de degradación de la fibrina, que se pueden medir mediante aglutinación en látex o con pruebas para determinar el dímero D. Se pueden encontrar esquistocitos en el frotis de sangre periférica, pero este hallazgo no es sensible ni específico de la coagulación intravascular diseminada. Las variantes crónicas o compensadas de la coagulación intravascular diseminada son más difíciles de diagnosticar, con patrones muy variables de anomalías en las pruebas de coagulación para el cribado de la coagulación intravascular diseminada. El aumento del dímero D y la prolongación del tiempo de protrombina suelen ser medidas más sensibles que las alteraciones del tiempo de tromboplastina parcial activado o el recuento de plaquetas. La síntesis hipercompensada de los factores de la coagulación consumidos y las plaquetas en algunas formas crónicas de la coagulación intravascular diseminada puede incluso acortar el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado o producir trombocitosis, o ambas, aunque el aumento del dímero D indica una fibrinólisis secundaria en estos casos. El diagnóstico diferencial más difícil de la coagulación intravascular diseminada se produce en pacientes con hepatopatía coexistente. La coagulopatía de la insuficiencia hepática suele ser indistinguible de la asociada a la coagulación intravascular diseminada, en parte porque la disfunción hepática evolucionada se asocia, de un estado de la coagulación intravascular diseminada. En la insuficiencia hepática, la combinación de una menor síntesis de factores de la coagulación, la alteración de la eliminación de los factores de la coagulación activados, la fibrinólisis secundaria y la trombocitopenia por hipertensión portal e hiperesplenismo pueden condicionar que la coagulopatía no sea distinguible de la coagulación intravascular diseminada. Las microangiopatías trombóticas, que incluyen la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico, el síndrome de hemólisis, aumento de enzimas hepáticas y plaquetopenia en pacientes obstétricas 4 y otros tipos de consumos plaquetarios y trombocitopenia no se asocian a activación de los factores de la coagulación o fibrinólisis secundaria. Por tanto, en estos trastornos el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado, el tiempo de trombina y los dímeros D suelen ser normales. Los esquistocitos, a menudo asociados a una hemólisis franca, son más prominentes en el frotis de sangre periférica en la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico que en la coagulación intravascular diseminada.
La hiperfibrinólisis primaria se considera una entidad distinta. Algunos pacientes con una diátesis hemorrágica clínica grave tienen pruebas de laboratorio de predominio de la fibrinólisis, como aumento de las concentraciones de productos de degradación de la fibrina, dímero D, y una hipofibrinogenemia grave con un consumo relativamente escaso de factores de la coagulación y recuentos de plaquetas normales o casi normales. Estos hallazgos infrecuentes, que se parecen a los que se espera observar con el tratamiento fibrinolítico, se encuentran en ocasiones, sobre todo en enfermos con cáncer de próstata. Tratamiento. El éxito del tratamiento de la coagulación intravascular diseminada exige identificar y eliminar la causa de base. Todos los demás tratamientos, incluido el soporte hemodinámico, la reposición de los factores de la coagulación y las plaquetas y los fármacos inhibidores de la coagulación y la fibrinólisis, son meras temporales. Dada la dificultad para analizar este síndrome complejo de múltiples causas mediante ensayos clínicos aleatorizados y controlados, las recomendaciones de tratamiento actuales no se suelen basar en evidencias de alto grado. En muchos pacientes con una coagulación intravascular diseminada autolimitada asintomática que solo sufren alteraciones de laboratorio por la coagulopatía, puede no ser necesario tratamiento alguno. En enfermos con la coagulación intravascular diseminada que sufren una hemorragia activa o tienen un riesgo alto de hemorragia, los tratamientos con componentes sanguíneos de elección son las transfusiones de plaquetas para mejorar la trombocitopenia y el plasma fresco congelado para reponer los factores de la coagulación consumidos y corregir el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado prolongados. Pueden ser necesarios grandes volúmenes de plasma, por ejemplo, mayor que 6 unidades en 24 horas, para reducir la hemorragia en los casos graves. En algunos enfermos con una hipofibrinogenemia especialmente intensa puede ser útil la transfusión adicional de crioprecipitados, un concentrado de plasma enriquecido en fibrinógeno. El problema teórico de estos hemoderivados es que pueden alimentar el fuego y agravar la coagulación intravascular diseminada, pero la experiencia clínica no ha confirmado este temor. Tabla 175, 2. Tratamiento de la coagulación intravascular diseminada. Identificar y eliminar la causa de base. No tratar los casos leves, asintomáticos y autolimitados. Soporte hemodinámico en los casos graves, según esté indicado. Tratamiento con hemoderivados. Indicaciones. Hemorragia activa o alto riesgo de hemorragia. Plasma fresco congelado. Plaquetas. En algunas ocasiones, considerar crioprecipitado, antitrombina. Tercero. Tratamiento farmacológico. Indicaciones. Heparina en la coagulación intravascular diseminada manifestada por trombosis o acrocianosis y sin hemorragia activa. Los fármacos antifibrinolíticos suelen estar contraindicados, salvo en la hemorragia potencialmente mortal, y el fracaso del tratamiento con hemoderivados. El uso de inhibidores farmacológicos de la coagulación y la fibrinólisis en la coagulación intravascular diseminada son medidas discutidas. La heparina puede aportar beneficios teóricos porque bloquea la actividad de trombina y detiene la coagulación intravascular y la consiguiente fibrinólisis secundaria. En la práctica, la heparina podría agravar la tendencia a la hemorragia en la coagulación intravascular diseminada aguda. La heparina suele reservarse para formas especiales de la coagulación intravascular diseminada, incluidas las que cursan con trombosis y acrocianosis y las que se asocian a cáncer, malformaciones vasculares, retención de feto muerto y, posiblemente, leucemia promielocítica aguda, en las que no existe hemorragia activa. En los casos de la coagulación intravascular diseminada en los que predomina la trombosis o la isquemia de partes sacras, se debería utilizar heparina no fraccionada mediante infusión continua, debido a su corta semivida y a su reversibilidad si se produce una mayor hemorragia. La monitorización del tiempo de tromboplastina parcial activado en presencia de la coagulación intravascular diseminada puede ser problemática, por lo que la infusión de heparina en este contexto debe controlarse sobre todo por la respuesta clínica y la mejoría en los resultados de otras pruebas de la coagulación, por ejemplo, trombocitopenia. Los fármacos antifibrinolíticos, como el ácido aminocaproico y el ácido tranexámico, suelen estar contraindicados en la coagulación intravascular diseminada.
Al bloquear la respuesta fibrinolítica secundaria a la coagulación intravascular diseminada, estos fármacos causan un depósito de fibrina no contrarrestado y pueden precipitar una trombosis. Los antifibrinolíticos pueden ser eficaces para reducir las hemorragias con riesgo vital en la coagulación intravascular diseminada, sobre todo en los casos extremos, en los cuales un aporte enérgico de componentes de la sangre no consigue controlar la hemorragia. En estas situaciones, la infusión simultánea de heparina en dosis bajas puede reducir el riesgo de trombosis. También es posible mejorar el sangrado y los datos analíticos de la coagulación intravascular diseminada mediante la administración de factor séptimo activado recombinante en los pacientes cuyo sangrado no se controle con las medidas convencionales. En 2001 se aprobó el uso de la proteína C activada recombinante humana para el shock séptico y la sepsis grave, que suele asociarse a la coagulación intravascular diseminada. Los mecanismos mediante los cuales se cree que la proteína C activada recombinante humana modifica la evolución de la enfermedad son sus acciones sobre la coagulación y la consiguiente trombosis microvascular, además de sus posibles efectos antiinflamatorios. Sin embargo, en estudios posteriores no se ha conseguido demostrar la reducción de la mortalidad con proteína C activada recombinante humana en los pacientes con shock séptico ni ninguno de sus subgrupos de prescripción ni tampoco en pacientes menos graves, con un menor riesgo de mortalidad por sepsis. Escalas de la Acute Physiology and Chronic Health Evaluation o Apache II, menor que 25 o insuficiencia de un solo órgano, y con infusiones más prolongadas o en pacientes pediátricos. Todo ello condujo al fabricante a retirar la proteína C activada recombinante humana del mercado en 2011. Sin embargo, la controversia ha persistido con la posterior publicación de los resultados favorables de un metaanálisis y estudios observacionales. Aunque el inhibidor de la vía del factor tisular recombinante, los concentrados de antitrombina tercero y la trombomodulina soluble humana pueden tener alguna eficacia y mejorar los parámetros analíticos en la coagulación intravascular diseminada, los beneficios sobre la supervivencia global de estos fármacos en pacientes con la coagulación intravascular diseminada no se han demostrado. Insuficiencia hepática. Las complicaciones hemorrágicas en pacientes con una hepatopatía avanzada pueden ser graves e incluso mortales, y son responsables directas de alrededor del 20% de los fallecimientos por insuficiencia hepática. La magnitud de esta tendencia hemorrágica depende de la gravedad y el tipo de hepatopatía. En alrededor de un 33% de los pacientes que fallecen por un trasplante hepático, la causa fue una hemorragia perioperatoria. Biopatología. El mecanismo fisiopatológico de la hemorragia en la insuficiencia hepática es complejo y multifactorial. Las alteraciones anatómicas secundarias a la hipertensión portal suelen ser la principal causa de hemorragia digestiva en los pacientes con hepatopatías. La hemorragia digestiva alta se puede deber a varices esofágicas, o gastritis hemorrágica, gastropatía congestiva, mientras que la hemorragia digestiva baja, que no suele comprometer la vida, se puede deber a hemorroides. La complejidad de la coagulopatía sistémica en la insuficiencia hepática no resulta sorprendente, dado que el hígado es el principal órgano para la síntesis de los factores de la coagulación y fibrinolíticos, así como de sus inhibidores proteicos. Por tanto, los trastornos de la hemostasia asociados a la insuficiencia hepática se acompañan de alteraciones protrombóticas opuestas. Los hepatocitos producen todos los factores de la coagulación, salvo el factor de von Willebrand, y las hepatopatías parenquimatosas avanzadas determinan una alteración de la síntesis de estas proteínas. La hepatopatía también altera la Ga-carboxilación dependiente de vitamina K de los factores procoagulantes segundo, séptimo, noveno y décimo, además de las proteínas anticoagulantes C y S. Las alteraciones funcionales del fibrinógeno, denominadas disfibrinogénemias, se producen con frecuencia en diversos tipos de hepatopatías, sobre todo en los carcinomas hepatocelulares. La mayoría de las hepatopatías avanzadas se asocian a cierto grado de coagulación intravascular diseminada por alteraciones de la síntesis de los inhibidores de la coagulación de la sangre y eliminación defectuosa en los hepatocitos de los factores de la coagulación activados. La coagulación intravascular diseminada y el riesgo de hemorragia se agravan por el aumento de la actividad fibrinolítica, hiperfibrinólisis en las hepatopatías secundario al incremento de concentración del activador del plasminógeno tisular asociado a una menor síntesis de inhibidores del activador del plasminógeno y la plasmina.
Tabla 175, 3. Anomalías de la coagulación en la hepatopatía. ¿Cómo son las anomalías de la coagulación? Ejemplos. Disminución de la síntesis de factores de la coagulación. Alteración de la gamma-carboxilación dependiente de la vitamina K. Disfibrinogenemia. Coagulación intravascular diseminada. Y el aumento de la actividad fibrinolítica. Y por último las anomalías de las plaquetas. Ejemplo. Trombocitopenia, hiperesplenismo y anomalías de la función plaquetaria. Diátesis hemorrágica. Las alteraciones cuantitativas y cualitativas de las plaquetas también contribuyen a la diátesis hemorrágica en la insuficiencia hepática. La esplenomegalia congestiva secundaria a la hipertensión portal condiciona un almacenamiento aumentado de plaquetas en el bazo, hiperesplenismo. La consiguiente trombocitopenia, cuya intensidad suele correlacionarse con el tamaño del bazo, pocas veces provoca un recuento de plaquetas por debajo de 30.000 por milímetros cúbicos. En los alcohólicos, la supresión de la trombopoiesis de la médula ósea por los efectos tóxicos agudos del alcohol o la deficiencia de folato puede contribuir a la trombocitopenia. También se han descrito alteraciones cualitativas de las plaquetas en los pacientes con hepatopatía. El trasplante hepático plantea problemas especiales al sistema de coagulación. Durante la fase anhepática de la cirugía, que dura unas 2 horas, la interrupción completa de la síntesis de los factores de la coagulación prolonga aún más el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado. La liberación del activador del plasminógeno tisular en el hígado recién injertado aumenta la fibrinólisis y agrava el riesgo de hemorragia en el período postoperatorio. Manifestaciones clínicas. La complicación hemorrágica más frecuente de la hepatopatía es la hemorragia digestiva, que se suele deber a una anomalía anatómica que se agrava por la coagulopatía sistémica de la insuficiencia hepática. La hemorragia originada en otras mucosas, las equimosis extensas o las hemorragias más graves en el retroperitoneo o el sistema nervioso central suelen indicar alteraciones más significativas del sistema de la coagulación. La coagulopatía grave de los enfermos con hepatopatía hace que la biopsia hepática conlleve un riesgo notable. El tiempo de protrombina y el recuento plaquetario pueden ser las mejores guías del riesgo de hemorragia, pero no son fiables como predictores del riesgo de sangrado durante la biopsia hepática. En general, es posible realizar con seguridad estas biopsias si el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado no superan 1,5 veces los valores control y el recuento plaquetario supera 50.000 milímetros cúbicos. La American Association for the Study of Liver Diseases ha llegado a la conclusión de que la relación riesgo-beneficio de sangrado en la biopsia hepática debe ser considerada de forma individualizada en cada caso. Diagnóstico. Aunque el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado suelen estar prolongados en los pacientes con una hepatopatía avanzada, el primero es una prueba más sensible para las fases iniciales de la evolución. Una prolongación desproporcionada del tiempo de tromboplastina parcial activado debería hacer sospechar una alteración asociada de la coagulación, como un anticoagulante lúpico o un inhibidor de los factores de la coagulación. Un tiempo de protrombina prolongado también es un indicador útil de mal pronóstico en los pacientes con cirrosis, hepatotoxicidad aguda por paracetamol y hepatitis viral aguda. En esta última, es un mejor indicador pronóstico que la albúmina o las transaminasas séricas. Una prolongación desproporcionada del tiempo de trombina sugiere una disfibrinogenemia. El hiperesplenismo, posiblemente asociado a la deficiencia nutricional de folato o a los efectos tóxicos agudos del alcohol sobre la médula ósea, suele provocar una trombocitopenia leve o moderada en pacientes con hepatopatía. Sin embargo, se deben descartar otras causas de trombocitopenia cuando el recuento de plaquetas sea mucho menor de 30.000 milímetros cúbicos. La coagulopatía de la insuficiencia hepática suele ser indistinguible de la coagulación intravascular diseminada, en parte porque siempre existe un cierto grado de la coagulación intravascular diseminada en la hepatopatía evolucionada. En general, los pacientes con la coagulación intravascular diseminada tienen una reducción de las concentraciones del factor octavo y un aumento de los títulos de dímero D más marcados que los enfermos con insuficiencia hepática.
La idea simplista de que un tiempo de protrombina prolongado, y en ocasiones también un tiempo de tromboplastina parcial activado, y la trombocitopenia generan un estado de autoanticoagulación natural en los pacientes con insuficiencia hepática no tiene en consideración el complejo mecanismo fisiopatológico de la coagulopatía en este contexto, que implica un delicado equilibrio no solo de las alteraciones antihemostáticas, que producen la tendencia al sangrado, sino también de las prohemostáticas que producen al tiempo una tendencia a la trombosis. De hecho, el riesgo de tromboembolia venosa es doble en los pacientes con una insuficiencia hepática en los controles, incluso en presencia de un índice normalizado internacional prolongado. El riesgo de trombosis no es solo localizado, con afectación de la vena porta y de otras venas abdominales, sino también sistémico, con riesgo de trombosis venosa profunda de las extremidades, y de embolia pulmonar. Tratamiento. El tratamiento de la coagulopatía de origen hepático puede dirigirse a prevenir las complicaciones hemorrágicas de los procedimientos invasivos o a tratar una hemorragia activa. El tratamiento más eficaz es el uso de hemoderivados con transfusiones de plasma fresco congelado, que contiene todos los factores de la coagulación, y de plaquetas. Algunos pacientes necesitan grandes volúmenes de plasma fresco congelado, 15 a 20 mililitros kilogramos, para reducir un tiempo de protrombina prolongado. Es raro que sea necesaria una plasmaféresis con intercambio de plasma para evitar la sobrecarga de líquidos en estas situaciones. Dada la corta semivida de algunos factores de la coagulación, puede ser necesario administrar el plasma fresco congelado cada 8 a 12 horas para mantener unos resultados aceptables de las pruebas de coagulación. En algunos pacientes, sobre todo en los que sufren colestasis, la administración parenteral de vitamina K permite revertir, al menos en parte, las alteraciones de la coagulación. Sin embargo, en los pacientes con una insuficiencia hepática evolucionada, la vitamina K resulta ineficaz. Los concentrados de complejos de protrombina están relativamente contraindicados en pacientes con insuficiencia hepática, igual que en la coagulación intravascular diseminada, por el riesgo de complicaciones trombóticas. Dada la acumulación inmediata de las plaquetas que se transfunden en los vasos hipertróficos de los enfermos con hiperesplenismo, se suele necesitar una dosis mayor de la calculada de concentrados de plaquetas para aumentar de forma significativa los recuentos de plaquetas circulantes. El agonista del receptor de trombopoyetina oral, el trombopag, 20 a 100 miligramos diarios, ha conseguido aumentar el recuento de plaquetas en los pacientes con trombocitopenia que tienen una infección por virus de la hepatitis C complicada por una fibrosis evolucionada y cirrosis, lo que permite a pacientes que no serían elegibles emplear tratamiento antiviral, con el consiguiente incremento de las respuestas virológicas mantenidas. Un metaanálisis de la base de datos Cochrane sobre ensayos clínicos aleatorizados realizados con el factor séptimo activado recombinante humano no encontró evidencias a favor ni en contra de su administración en los pacientes con una hepatopatía y hemorragia digestiva alta. No es posible recomendar el uso habitual de factor séptimo activado recombinante humano para la coagulopatía de las hepatopatías en este momento. La desmopresina, que puede acortar el tiempo de hemorragia en pacientes cirróticos, se puede considerar un tratamiento complementario en pacientes sometidos a procedimientos invasivos. La vitamina K se necesita para la gamma-carboxilación de los residuos de ácido glutámico de los factores procoagulantes segundo, séptimo, noveno y décimo y los factores anticoagulantes proteína C y proteína S. Esta modificación tras la traducción suele convertir a estas proteínas en activas para la coagulación. El tiempo de protrombina es más sensible que el tiempo de tromboplastina parcial activado para detectar la deficiencia de vitamina K, porque el factor séptimo, el único factor dependiente de la vitamina K presente en la vía extrínseca de la coagulación, es la más lábil de estas proteínas. Las dos fuentes fundamentales de vitamina K son la ingesta de la dieta y la síntesis por la flora bacteriana del intestino. Cuando no se produce una malabsorción, la deficiencia nutricional aislada no suele provocar una deficiencia de vitamina K con repercusión clínica. Sin embargo, este trastorno se puede producir cuando se con radicación de la flora intestinal con una ingesta inadecuada en la dieta. Esta situación se produce de forma típica en los enfermos críticos de las unidades de cuidados intensivos, que no tienen ingesta oral y que reciben antibioterapia de amplio espectro durante periodos de tiempo prolongados.
La deficiencia de vitamina K se puede desarrollar también en enfermos que reciben nutrición parenteral total salvo que se administren suplementos de vitamina K en las infusiones. La vitamina K se absorbe principalmente en el ileón y necesita la presencia de sales biliares. Aparece una deficiencia con repercusión clínica de vitamina K en los cuadros de malabsorción de vitaminas liposolubles secundarios a una ictericia obstructiva o en la malabsorción causada por enfermedades intrínsecas del intestino delgado, como el sprue celíaco, el síndrome del intestino corto y la enfermedad inflamatoria intestinal. La warfarina se comporta como un anticoagulante mediante el antagonismo competitivo con la vitamina K. Algunos casos poco frecuentes de deficiencia hereditaria de los factores de la coagulación dependientes de vitamina K pueden ocasionar una tendencia hemorrágica durante toda la vida. La corrección de la deficiencia de vitamina K, cuando tiene relevancia clínica, se puede realizar con suplementos orales, salvo que exista una malabsorción. En este último caso, se debería emplear vitamina K parenteral, 10 mg diarios subcutáneos. El tratamiento de urgencia de hemorragias producidas por deficiencia de vitamina K es la transfusión de plasma fresco congelado. Para concluir, quiero agradecerles su atención y su interés por este tema. Espero que hayan disfrutado de la presentación y que hayan aprendido algo nuevo. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerla al final o contactarme por correo electrónico. Muchas gracias por su tiempo y su participación.